Es un gozo estar nuevamente congregados en la casa de Dios para adorar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos gozamos en que en esta mañana ustedes nos acompañen. Estamos felices por verles a todos, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios y muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Quiero saludar a todos, especialmente damos gracias a Dios porque don Luis y tiene aquí también con su parte de su familia. Con la familia, ¿verdad? Amados, el rol por el que estoy aquí en este momento es porque me toca exponer la palabra de Dios, así que te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 3 y hoy vamos a terminar esta sección que va desde el verso 1 hasta el verso 8, pero hoy estamos viendo nada más que los versos 5 al 8. Romanos capítulo 3, versos 5 al 8. Romanos capítulo 3, versos 5 al 8. Abre tu Biblia, por favor. ¿Listos? Ok, si tiene su Biblia abierta en Romanos capítulo 3, le voy a rogar por favor que usted me preste su atención y voy a pedirle que ahora nos acompañe. Vamos a ir al Señor en oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos ilumine y nos prepare para el mensaje de esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia, por tu fidelidad, por las provisiones que nos das día a día. Gracias por darnos el privilegio de estar en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, que tú la has revelado con el propósito de transformar nuestras vidas, darnos vida a través de ella y también edificar nuestras vidas espirituales. En esta mañana, Señor, venimos ante ti con reverencia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para rogarte que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, transforme nuestras mentes y nos llene de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, tenemos sed de ti, Señor, y queremos salir de este lugar renovado, transformado, cambiado, Señor, por tu Espíritu. Rogamos que tu palabra sea clara y que, Señor, tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender su mensaje, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Amado, la mayoría de los creyentes hoy creen que sus vidas son una serie de eventos que dependen de la casualidad, el azar o la suerte. Eso es lo que cree la mayoría de la gente. Tuve mala suerte, tuve buena suerte. Piensan que sus vidas dependen del azar, ¿verdad? Pero la Biblia nos presenta a un Dios que es soberano. ¿Sabe? Y cuando decimos esto, yo creo que todos los creyentes aceptan esa parte, pero no entienden el significado de la palabra soberano. ¿Sabe? Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios está en control absoluto de todo y de todos. Dios está en control absoluto de todo y de todos. No recuerdo si era Spurgeon o fue B.B. Warfield que decía que aún el diablo es el pobre diablo de Dios. ¿Ok? Si usted lee en la Biblia, por ejemplo, pasajes como Isaías 46, 9 y 10, yo creo que están en sus notas. Dios dijo a través del profeta Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Dios. ¿Y qué cosa? No hay otro Dios. Yo quiero que usted entienda, hay un solo Dios. El Dios vivo de Jacob, el Dios de la Escritura. Ningún otro es Dios. ¿Ok? No hay otro Dios. Y fíjense lo que dice después. Y nada hay semejante a mí. No hay nada, no hay nadie que se pueda comparar con Dios. Porque solamente Él es Dios. Él es único, inigualable, perfecto, eterno, majestuoso, grandioso. Y no hay suficientes adjetivos en el vocabulario para poder describir a Dios, ¿verdad? Verso 10, fíjense lo que dice. Que anuncio, ¿qué cosa? Que anuncio lo que va a ocurrir. Que anuncio lo que va a pasar. ¿Desde cuándo? ¡Wow! ¿Usted entiende lo que está diciendo ahí? Está diciendo que no pasa nada que Dios no haya determinado. Yo anuncio lo por venir, lo que va a ocurrir, yo lo anuncio desde el principio. ¿Ok? Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué significa? Él está en control de las circunstancias. Él está en control de los eventos. No hay nada que sorprenda a Dios. Dios nunca está desapercibido de nada. Que digo, mi consejo, ¿qué cosa? Permanecerá. Y haré todo lo que quiero. ¿Qué significa eso? Amados, que Dios está en control absoluto de todo y que todo lo que sucede es parte de su plan. Todo lo que ha pasado es lo que Él ha dicho. ¿Sabe? Usted y yo no entendemos eso. Pero es lo que la Escritura nos revela. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es de la maldad? ¿Por qué Dios permitió que cayéramos en pecado? ¿Sabe? El Catecismo Menor de Westminster, que es una confesión de fe reformada, en el capítulo 3, concerniente al decreto eterno de Dios, enseña lo siguiente. Y lo que está aquí, si usted ve, está arriba una cita, creo que está en sus notas, ¿verdad? Y debajo están los textos bíblicos que apoya la cita, ¿ok? Para que lo estudie en su casa. Fíjense lo que dice aquí. Dios desde la eternidad, o sea, ¿qué significa? Antes de la creación, ¿ok? Dios desde antes de la creación, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad. Y yo quiero que usted analice bien eso. Cuando dice su voluntad, se está refiriendo al hecho de que todo lo que sucede es parte de la voluntad y el decreto de Dios. ¿Ok? Dice, ordenó libre. ¿Qué significa libre? No había nada fuera de él que lo coaccionara. No lo hizo porque estaba obligado. No lo hizo porque alguien quería que sucediera así. Sino que Dios es libre en sus decisiones. O sea, a nosotros hay cosas que nos obligan, ¿verdad? Usted puede tener ciertas aspiraciones o ciertos intereses, pero hay cosas que limitan su libertad. Si una persona quiere hacer ciertas cosas, quiere tomar algo que no es suyo, las autoridades limitan su libertad. ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Dios no tiene nada que limite su libertad. Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y nadie puede oponerse a lo que Él determina. Nadie está por encima de Él. Ordenó libre e inalterablemente. ¿Qué significa? Que no hay cambio en su plan. El plan de Dios es uno solo. Es un plan A. Y ese plan se va a concretar. No es como usted y yo, que cuando vamos a hacer las cosas tenemos que pensar en varias opciones porque no podemos controlar los eventos. ¿Qué puede controlar usted? ¿Qué controla usted? Lo único que usted puede controlar un poco son sus mentes. Y eso, en ocasiones, ni eso. ¿Ok? Pero Dios está en control absoluto de todos y de todo. E inalterablemente, algunas cosas que suceden. Oh, dice que Dios está en control de todo lo que sucede. Ahora, voy a dejarlo un momentico aquí. Y yo quiero que
usted piense un poco en esto. Pero creo que la mejor manera de aprender las cosas es cuando usted ve un ejemplo, usted ve un testimonio. Porque si lo leo así, nada más va a ver la teología, el concepto, la idea, pero no entiende la magnitud en el plano, cómo se aplica esto a mí, ¿verdad? Cuando Pablo dice en el libro de Romanos 8:21, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, ¿cómo se aplica eso en la práctica? ¿Verdad? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo es que Dios está en control absoluto de todo, pero siguen pasando cosas malas? ¿No se hace esa pregunta? Ok, quiero que venga, marque ahí donde está su Biblia en Romanos 3, porque vamos a venir ahí, pero quiero que venga a Génesis capítulo 45. ¿Cuántos han leído la historia de José? ¿Cuántos han leído la historia de José en la Biblia? ¿Sabe que José era el hijo preferido de Jacob, a quien Dios le puso por nombre Israel? ¿Ok? José era uno de los 12 descendientes de Jacob, de donde vienen las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Ahora, si usted conoce la historia de José, usted sabe que José era el hijo preferido de su papá, ¿verdad? Y que el papá lo consentía, y que los hermanos sintieron celo, y que como sintieron celo, decidieron matarlo, pero al final hicieron un acuerdo y lo vendieron y lo mandaron como esclavo. Ahora, si usted lee la vida de José, no solamente fue vendido por sus hermanos, sino que José fue a un lugar extraño como esclavo, y cuando estaba allí empezó a servir y empezó a prosperar, pero la mujer del patrón, del dueño, del amo que lo había comprado, se enamoró de José. Y como José era un hombre íntegro de corazón, la mujer le propuso tener relaciones con él, y José no quiso, entonces la mujer lo acusó falsamente. Y José volvió a la cárcel. Y estando en la cárcel, habían dos hombres que cayeron, uno el panadero, el otro el copero, y los dos le contaron una historia. José le dijo lo que iba a pasar, y el hombre le dijo que se iba a acordar de él, pero nunca se acordó de él hasta de un año y pico después. ¿Ok? Por eso, José fue llamado por Faraón y fue puesto como segundo en el reino. ¿Bien? ¿Me sigue hasta ahí? Y cuando José vio, había una hambre en Egipto, la gente tenía en el mundo, y Egipto era el único que se había preparado porque Dios había usado a José para preparar, para almacenar suficiente comida. Y sus hermanos tuvieron que venir desde Canaán hasta Egipto a comprar comida. ¿Ok? Y cuando José vio a sus hermanos, pasaron varias cosas, pero al final José se da a conocer a sus hermanos. Y en Génesis 45, versos 5 en adelante, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque ¿para qué? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, fíjense lo que dice José, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjense lo que dice el verso 8. Lea esas palabras con detenimiento y piense en el significado. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? ¡Wow! ¿Sabe? José entendía la soberanía de Dios. José sabía que aun cuando sus hermanos habían pensado mal contra él era un siervo de Dios, y que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y que aún esas pruebas que él estaba pasando, esas dificultades que él había pasado, tenían un propósito superior que en su momento él no entendió, pero ahora él podía mirar atrás y entender que Dios había estado obrando en cada circunstancia para llevarlo a ese lugar, para tenerle ese momento, para a través de él preservar la vida de toda su familia. Y no solamente la familia de él, sino de todo el pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Así que no me enviaste vosotros acá, sino Dios. ¿Ok? Es lo que quiero que usted entienda en esta mañana. Dios está en control absolutamente de todo y de todos. De todo y de todos. Ahora, hay algo que
usted necesita conocer también que, sin embargo, de tal manera que Dios no es autor del pecado. Cuando decimos que Dios está en control de todo, no significa que Dios es el responsable o el autor del pecado. Bien, Dios creó ángeles y creó hombres, y Dios decidió permitir que esos ángeles y esos hombres se rebelaran, decidió permitir que ellos tomaran decisiones por sí mismos, y de ahí viene el pecado. Bien, pero aún los ángeles caídos y aún los hombres pecaminosos están dentro del propósito de Dios. Dios controla sus acciones. ¿Cómo yo lo sé? Si usted lee en el libro de los Hechos 2 veces, el escritor de los Hechos nos dice que lo que ocurrió con Cristo fue el anticipado conocimiento y el propósito de Dios. O sea, Dios usó aún aquellos que querían asesinar a Cristo para cumplir su propósito, y era que su Hijo muriera en la cruz del Calvario ese día. ¿Ok? Sin embargo, de tal manera que Dios no es autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de la criatura. ¿Qué significa? Dios no fuerza a las personas. O sea, su mente y mi mente es demasiado pequeña para entender esto. Pero tenemos que entender que Dios es Dios. Y que Él puede hacer cosas que usted y yo no podemos hacer. Y que Él puede entender cosas que usted y yo no podemos entender. ¿Verdad? Ni quita libertad o contingencia de las causas segundas, sino que las establece. ¿Qué significa? Cuando ellos actúan, cuando el diablo, sus huestes y los pecadores actúan, pero aún Dios contempla esa voluntad libre que ellos tienen en ese sentido para actuar en rebelión contra Él, para cumplir sus propósitos. O sea, Dios usa a sus enemigos para cumplir su propósito. Yo sé que lo que estoy diciendo, la lógica humana no lo puede aceptar. La razón humana no lo puede entender. ¿Ok? Y el punto que yo quiero hacer en esta mañana, amado, es que los decretos de Dios son sus propósitos eternos. ¿Sabe? Dios tiene un solo plan desde el principio. ¿Ok? Dios decidió crear al hombre. Dios decidió permitir que el hombre cayera en pecado. Y Dios trazó un plan para redimirlo. Y lo hizo no cuando el hombre cayó, no el día que el hombre... Dios lo hizo desde antes de crear el hombre. ¿Cómo yo lo sé? Si usted lee la Biblia conmigo en 1 de Pedro 1, 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? O sea, antes de crear el mundo, ya Dios había establecido el plan de salvación. Antes de que el hombre fuera creado, ya Dios sabía que el hombre iba a caer, y ya Dios había decretado el plan de salvación. Dios es soberano. Dios es soberano y está en control de todos y de todo. No hay una partícula en el universo que escape de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Si Dios no estuviera en control de todo, no sería Dios. Y digo esto porque el movimiento carismático pone a el diablo casi en la misma nivel, en la misma autoridad en que pone a Dios. Y es como que el diablo hizo tal cosa y como que el diablo puede oponerse a los propósitos de Dios. Yo quiero que te entienda, Dios no tiene rival en el universo. Ni el diablo, ni sus huestes es suficiente para cambiar, trastornar el propósito de Dios. No hay nada en este universo que pueda transformar, que pueda cambiar los propósitos de Dios. Aunque Dios no es el autor del pecado y la maldad, debemos entender que su voluntad soberana decidió permitirlo y a través de ello Él recibe gloria. ¿Me estás escuchando? A través del pecado y la maldad, Dios recibe gloria. Tú dirás, ¿cómo es posible? Déjame hacerte una pregunta. ¿El pecado resalta los atributos de Dios, sí o no? ¿Cómo sabríamos que Dios es un Dios de gracia si no hubiera pecado? ¿Cómo sabríamos que Dios es un Dios de perdón si no hubiera pecado? ¿Cómo sabríamos que Dios es un Dios de misericordia si no hubiera pecado? ¿Cómo sabríamos que es un Dios de compasión si no habría pecado? ¿Cómo sabríamos? ¿Sabe? La noche y tendría que decir,
tantos atributos de Dios que reconocemos por el hecho de que hay rebelión y pecado, que lo que quiero que entienda es que todo lo que sucede en este universo le trae gloria a Dios. Aunque usted no lo entienda, aunque yo no lo entienda, aunque mi mente finita se quede asombrada y sea incapaz de entender cómo Dios está en control de todo lo que pasa. ¿Cómo es posible que Dios controle aún mi vida cuando yo estoy tomando decisiones? Y cuando a veces me he equivocado. ¿Sí o no? ¿Sabe? El pasaje que tenemos frente a nosotros en esta mañana nos explica la justicia de Dios al usar el pecado del hombre para su propia gloria. Y recuerde que en estos versos estamos analizando 3 ventajas que disfrutaban los verdaderos creyentes judíos. 3 ventajas que disfrutaban los creyentes judíos. ¿Cuál es esa ventaja? Bueno, dijimos que el apóstol nos enseña que los creyentes judíos conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Conocían las promesas de Dios. Y hoy vamos a ver que ellos conocían la probidad de Dios, o sea, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios. Bien. Obviamente Dios se ha revelado en su palabra. En su palabra ha revelado sus promesas. Y cuando uno mira hacia atrás y ve todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha sido fiel con su pueblo, uno puede entender que Dios es fiel. ¿Sabe? Nada más póngase por un momento. El pueblo de Israel ha sido el pueblo más atacado a lo largo de la historia. Saque cuenta en la Biblia: Egipto, los medos, los persas, los griegos, los romanos, Hitler. Ninguna de esa gente existe. Israel está ahí. ¿Por qué? Una sola razón: Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando tú estés en prueba, entiende esto: Dios es fiel. Dios es fiel. Verso 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y entonces entre paréntesis dice: hablo como hombre. Estoy en Génesis 3, en Romanos 3, ¿ok? Romanos 3, verso 5. Bien. Fíjense, mi primera observación de este verso es que no debemos tenerle temor a las preguntas difíciles. ¿Sabe? Hay preguntas que todos nos hacemos y que son difíciles de responder. Pero un cristiano no debe tenerle temor a las preguntas difíciles. Recuerda que el apóstol Pablo, en este contexto, está respondiendo los cuestionamientos, las dudas, las preguntas que tendría un judío imaginario, porque él es el mismo el que está haciendo las preguntas. ¿Okay? Ahora, recuerda que Pablo era un rabino, un hombre que conocía la escritura del Antiguo Testamento, un hombre que había vivido bajo la ley y que por tanto era un hombre que conocía muy bien las prácticas, las experiencias, la manera de pensar del pueblo judío. Y estas son preguntas que él mismo se hace: ¿cómo una persona podría cuestionar nuestra fe? Como muchas personas cuestionan el hecho de que Dios sea soberano hoy, a través del hecho de que exista la maldad y el sufrimiento, ¿verdad? En situaciones como esta, usted y yo debemos recordar y obedecer la exhortación del apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa? Todo lo que hacemos lo hacemos para glorificar a Dios, nunca para exaltarnos a nosotros mismos. No se trata de ganar una discusión, no se trata de demostrar que somos más inteligentes, no se trata de demostrar que mi argumento es el más sabio, ¿ok? El propósito siempre debe ser llevar a las personas al conocimiento de Cristo, ¿ok? Y para hacer eso tenemos que hacerlo en humildad y en obediencia. Debemos santificar al Señor en nuestros corazones. Dios conoce la intención de nuestros corazones. Si lo hacemos por rebeldía, quizás logremos nuestro propósito, pero no estamos honrando a Dios, ¿ok? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y nota lo que dice después: y estad siempre preparados. ¿Para qué?
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, ¿qué significa? Un cristiano debe estar preparado para responder las preguntas que hacen las personas a su alrededor. ¿Ok? Y eso no es para los líderes nada más, eso le toca a toda la iglesia. Le toca a usted y le toca a mí. Pero para poder hacer eso tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones y tenemos que permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Nunca vamos a poder responder las preguntas difíciles a menos que tengamos el Espíritu Santo y el conocimiento profundo de la Escritura, la palabra de Dios, que es el medio por el cual Dios se ha revelado y que es la manera en que Dios ha decidido que usted y yo le conozcamos y donde se nos da el consejo para que podamos responder de una manera sabia. ¿Ok? Ahora, aunque Pablo está respondiendo aquí un cuestionamiento imaginario, quiero que usted sepa que las preguntas que él está respondiendo específicamente en estos versos no es resultado de su imaginación, sino que era algo que ya le habían cuestionado. Como yo lo sé, en el verso 8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? O sea, ya había personas que estaban acusándolo de algo, ¿verdad? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí es confrontando a personas que estaban atacando su enseñanza. ¿Bien? Ok, fíjense, Pablo habla de dos cosas, la justicia y la injusticia, en el verso 5, ¿verdad? Dice, nuestra justicia de Dios. Ahora, ¿alguna vez se ha preguntado cuál es el propósito por el cual Dios lo creó? ¿Sabe? Hay preguntas que uno debe hacerse. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Ok? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual existo? Son preguntas profundas, preguntas que debíamos hacernos. Todo lo que existe tiene un propósito, ¿sabes? Y cuando algo existe para un propósito y no está cumpliendo el propósito para el que fue creado, entonces las cosas están mal. Si usted toma un carro que se diseñó para que usted ande en el freeway y lo pone a arar en un campo, ¿qué cree que va a pasar con el carro? Y si usted trae un tractor que se puso y se diseñó para andar en el campo arando la tierra y lo pone en el freeway, ¿qué cree que va a pasar con el tráfico? Ahora, hasta que una persona no entiende el propósito para el cual Dios lo creó, está fuera del diseño. ¿Y qué pasa cuando algo está fuera del diseño? ¿Sabe? Generalmente cuando, y usamos esta ilustración nada más para que tenga una idea, obviamente no funciona así. Usualmente cuando usted compra un equipo eléctrico, lo primero que viene es con un manual de instrucciones. ¿Para qué? Para que usted, antes de echarlo a andar, lea el manual y aprenda cómo funciona. Ahora, mucha gente no lee el manual y echa a andar el equipo. ¿Y qué pasa? Muchas veces lo echa a perder antes de que empiece a funcionar. ¿Ok? Ahora, el punto, amado hermano, es que tenemos que entender cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. ¿Sabe? Y para responder a esa pregunta, nuevamente uso el Catecismo Mayor de Westminster ahora. Dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es... ¿Qué cosa? Glorificar a Dios. ¿Sabe? Y nada más usted lee eso y enseguida choca con la manera de pensar. Enseguida que usted lee eso, usted se da cuenta que eso no es lo que yo quiero. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo quiero es glorificarme a mí mismo. Lo que yo quiero es vivir independiente. Lo que yo quiero es hacer lo que yo quiero sin darle cuenta a nadie, sin tener que rendir mi voluntad y sin tener que someterme a nadie. Yo quiero vivir a mi manera. Yo quiero vivir independiente. Yo no quiero rendir cuentas. Pero ¿sabes qué? Tú no fuiste, yo no fui diseñado para vivir independiente. Tú y yo fuimos diseñados para rendir y darle gloria a aquel que nos creó. ¿Ok? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y el segundo es gozar de Él para siempre. Los textos que apoyan eso están debajo. Dios te creó
para que tú tuvieras comunión con Él. Dios te creó para que tú glorificaras su nombre. Pero el pecado no glorifica a Dios. La rebeldía no glorifica a Dios. Nosotros existimos para glorificar a Dios. Y sabe, esa debería ser la prioridad en nuestras vidas. Debería ser la prioridad tuya y mía. Y Pablo comienza diciendo, dice, y si nuestra injusticia, y el término que él usa ahí, es un prefijo, ¿ok? Y di que significa recto, ausencia de rectitud, ausencia de justicia, o sea, significa iniquidad, injusticia, maldad. Y esa es la condición en que nos encontramos los seres humanos. No somos rectos por naturaleza. Estamos en pecado. Desde que Adán cayó, como dijo David en el Salmo 51, en pecado me concibió. El pecado ha afectado nuestra esencia, nuestro ser, nuestra naturaleza. Somos inicuos, somos injustos, y la maldad es algo que practicamos, ¿verdad? Y Pablo dice, si nuestra iniquidad, nuestra injusticia, nuestra maldad hace resaltar la justicia de Dios. Y el término justicia utilizado ahí es una traducción del término dikaiosune, ¿ok? Que significa el carácter o cualidad de ser recto. Dikaiosune significa el carácter o cualidad de ser recto o justo. O sea, Dios siempre es recto, Dios siempre es justo, ¿ok? Y se usa para notar un atributo de Dios. Un atributo de Dios significa algo que es intrínseco a su naturaleza. Dios es perfectamente justo, y no en un momento, Dios es justo siempre. Siempre. ¿Sabe? Y ese es uno de los elementos que más tendemos a cuestionar nosotros los seres humanos. Dios es injusto, porque Dios permitió esto. Dios es injusto. ¿Sabe? Los grandes hombres de la Biblia han entendido que Dios es justo. Job perdió todo, literalmente. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Wow. Uno lee esas palabras a veces y dice, wow, qué gran hombre, no sé qué. Pero uno no se pone a meditar en el contexto cuando él estaba pasando por esa prueba. ¿Qué hubiéramos dicho tú y yo? Que un solo día perdió todas sus riquezas, perdió toda su familia, bueno, menos la esposa, que hubiera sido mejor que se hubiera llevado también. No lo dije por ti, lo dije por la esposa de Job. Y perdió su salud. Sí, la mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete. ¿Se imaginen? En vez de ayudarlo, consolarlo, esa de ayuda idónea no tenía absolutamente nada. El punto que quiero que entienda es cuando una gente entiende esto, su vida cambia. ¿Sabe? Cuando usted entiende que Dios está en control de lo que pasa en tu vida, tú descansas. ¿Sabe por qué? Porque la batalla más grande que tenemos tú y yo en nuestra vida es que estamos tratando de controlar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Queremos estar seguros y queremos asegurar nuestras vidas. Queremos estar seguros, así que trabajamos para tener plata en el banco pensando que eso asegura nuestro futuro. Nos enfocamos como el hombre que dijo, ¿sabes qué? No puedo descansar, tengo que empezar a trabajar duro y reunir para tener graneros más grandes, para tener más dinero, para poder descansar, como dijo Jesús. Y el día que ya dijo, ahora sí tengo de todo, Jesús dijo, hoy vienen a pedir tu alma, necio. Y lo que guardaste, ¿para quién es? El punto que le estoy haciendo es que tú no puedes controlar nada fuera de ti. Y el propósito que tú tienes hoy es adorar,
a Dios, exaltar a Dios con tu vida día a día. Y esa debería ser una prioridad para ti y para mí, para cada creyente. Pero lamentablemente esa no es una prioridad para muchos creyentes hoy dentro de la iglesia. Cualquier cosa, gente que falta al servicio por un partido de fútbol. Yo quiero que usted entienda, la cita más importante que yo tengo en la semana es esta. Amén. Y quisiera que todos los días fueran domingos, porque no hay un mejor lugar que estar en comunión con Dios y en comunión con la iglesia. No estoy siendo legalista, yo no estoy diciendo que usted no se divierta, no salga, no pase, no es eso. Lo que estoy diciendo es que no tenemos las prioridades en el lugar correcto. Y sabe, la prioridad número uno de un cristiano, ¿sabe cuál es? ¿Quiere saber cuál es? ¿Qué dice el primer mandamiento? Ahí está. Si esa no es tu prioridad, tú estás fuera del diseño, fuera del propósito de Dios para tu vida. Fíjense, cuando Pablo dice aquí, en el verso 5, y pone entre paréntesis, hablo como hombre, Pablo se refiere a que esta es la manera de pensar del hombre natural, el hombre carnal, desde su posición caída y debido a su corazón no regenerado, él cuestiona la justicia de Dios, él cuestiona la fidelidad de Dios. Los incrédulos lo primero que dicen es, ¿sabe? El mayor obstáculo para mucha gente y que ponen como la primera razón para no venir a los pies del Señor es la maldad, el pecado y la maldad que existe en el mundo. ¿Por qué? Si Dios es soberano, ¿por qué Él permite eso? Bueno, déjame darle la respuesta simple que da la Escritura. Porque Él es soberano y hace lo que le da la gana cuando le da la gana y no tiene que darle cuenta a nadie. Si usted fuera soberano, usted podía hacer lo que usted quisiera, pero usted no lo es, yo tampoco. En su soberanía Dios decidió que aún eso le iba a traer gloria. Ahora, ¿cuál era la acusación que los judíos estaban haciéndole a Pablo aquí? Bueno, como nos dice el doctor John MacArthur, la acusación de los judíos contra Pablo era que, fíjense, voy a citar sus palabras, si Dios es glorificado por los pecados de Israel y Él demuestra ser fiel a pesar de la infidelidad de su propio pueblo escogido, en otras palabras, Pablo, usted está diciendo que aquello prohibido estrictamente por Dios. ¿Y qué es lo que Dios prohíbe estrictamente? El pecado, ¿verdad? En realidad le trae gloria. Usted está diciendo que Dios es como un mercader que muestra una costosa joya de oro sobre un pedazo de terciopelo negro para que el contraste haga parecer más elegante y hermoso el oro. Usted está acusando a Dios de usar el pecado del hombre para glorificarse a sí mismo, y eso es una blasfemia. O sea, lo que ellos estaban diciendo es que Pablo estaba enseñando que los hombres pecaban porque Dios de alguna manera los mandaba a pecar para traerse gloria a sí mismo. O sea, ellos no entendieron la enseñanza de Pablo. ¿Comprende eso? Usted está impugnando, no solo eso, sino que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos acerca del juicio de Dios? Si lo que usted dice es cierto, ¿por qué razón Dios castiga al pecador? ¿No será injusto Dios que da castigo? O sea, si Dios se glorifica a través del pecado, entonces Dios es responsable del pecado y por tanto Él no puede castigar algo que le trae gloria. ¿Ok? Lo que ellos no entendieron es que Dios, ni Pablo enseñó eso, ni Dios es indiferente al pecado, ni Dios considera el pecado como algo ligero. El que lee la Biblia y conoce la Escritura sabe que para Dios el pecado no es algo ligero. La paga del pecado, ¿sabe? Eso es una ley universal, se aplica siempre. Las consecuencias del pecado son muerte espiritual, muerte física.
¿Ok? Si usted lee la Biblia, aquellos que conocían la palabra de Dios y las promesas de Dios, saben que también conocen los juicios de Dios, ¿verdad? Dios en su santidad y en su justicia evidencia su rechazo hacia el pecado, su intolerancia hacia el pecado, su condena del pecado. Si usted lee la Biblia, se da cuenta de eso, ¿verdad? Y Pablo se horroriza ante la idea de la acusación y responde: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios no puede permitir el pecado. Dios no es la causa del pecado. Como nos dice el doctor James Montgomery Boyce, el argumento aquí es: si hay un mundo, debe haber un Dios que lo hizo, a quien todos los que viven y actúan en este mundo son responsables. Por tanto, el juicio de Dios es un hecho, y cualquier argumento que sugiera que no lo es falaz. O sea, Dios nos creó, todos vamos a tener que dar cuenta a Dios. El pecado es algo que viola la voluntad de Dios, que aún le trae gloria, porque Dios decidió permitir que los hombres actuaran en su decisión personal. Pero no es el propósito de Dios, no es el propósito y la razón por la cual Él te creó. Cuando tú estás pecando, estás fuera del diseño, fuera del propósito para el cual Dios te creó, y por tanto vas a sufrir las consecuencias. ¿Comprendes eso? ¿Sabe? Si usted ve la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia en su totalidad, desde el principio, demuestra la aversión y el odio que el juez de toda la tierra. ¿Quién es el juez de toda la tierra? Eso está en Génesis 18:25. Cuando Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, Dios le reveló a Abraham que iba a juzgar las ciudades, y Abraham empezó a negociar con Dios. ¿Sabe? Abraham pensó que él era más justo que Dios. Si hay 50 justos en la ciudad, no los mate. Dios le dijo: no, si hay 50 justos no los voy a matar. Si hay 40, no los mate. Si hay 30, no los mate. Si hay 20, no los mate. Si hay 10, no los mate. Ahora, la pregunta que Abraham tenía que haberse hecho es: ¿no sabía Dios cuántos justos había en aquella ciudad? Yo quiero que usted entienda, Abraham es el padre de la fe. No estoy criticando a Abraham. Abraham era un hombre de gran fe. Abraham salió cuando Dios le dijo que se fuera. Imagínense que alguien le diga: ¿sabes qué? Vete de tu tierra, de tu parentela hoy, y dale a la tierra que te voy a mostrar. Y que no te diga más nada. Y que tú te vayas. Hay que tener fe para hacer eso. Y no solamente eso, Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, tu amado. Y él estuvo a punto de sacrificarlo. O sea, pero entienda el contraste del ser humano, que hay cosas que nunca podremos entender. ¿Ok? El pecado. El diluvio, Génesis 7. Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Y la cruz del Calvario, que es el lugar donde la ira de Dios se ve en toda su magnitud. El punto, amado hermano, es que Pablo en ninguna de sus enseñanzas dijo que Dios alienta o indulta el pecado. Pablo jamás enseñó eso. Pablo jamás enseñó que Dios no juzga el pecado. Los judíos creían que las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la sola gracia y la sola fe alentaban a las personas a pecar. O sea, si usted dice que yo soy salvo por la gracia de Dios y que soy salvo si yo confieso una verdad, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Esa fue la conclusión. Y que esas enseñanzas alentaban a las personas a pecar. Como dije la semana pasada, Pablo está lidiando en este texto con la misma naturaleza y esencia. Este es el Evangelio. Estas son las preguntas que responde el Evangelio. ¿Ok? Verso 7 en adelante dice, fíjense: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, o como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? O sea, esa era la acusación. Mientras más ustedes pequen, más gloria le traen a Dios. Eso era lo que los judíos estaban diciendo, que Pablo decía.
Eso parece hasta un trabalengua, ¿verdad? Tú dices que yo digo que yo diré. ¿Sabes? Cuando ya hay una gente que empieza a decir lo que otro dijo, ya no dice lo mismo que dijo el primero. ¿Verdad? ¿Sabe lo que? Si usted ve, esa no fue la primera vez que Pablo tuvo que lidiar con eso. Por ejemplo, en Romanos 6.1, si usted compara Romanos 3.8 con Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué es lo que estaban diciendo algunos? ¿Sabes qué? Mientras más tú pecas, más gloria trae a Dios. ¿Ok? Entonces, mientras más yo peco, más Dios se glorifica. ¿Sabe? El que cree eso no ha leído la Escritura, porque después dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, un cristiano es alguien que murió a su vieja vida, a su vida de independencia, a su vida de rebeldía, a su vida lejos de Dios, y ahora es esclavo de justicia. ¿Entiende eso? Los judíos estaban acusando a Pablo de enseñar antinomianismo. Antinomianismo. ¿Ok? La palabra antinomianismo es un término compuesto. Anti, contra, nomos, ley. O sea, de enseñar contra la ley de Dios. ¿Ok? Y yo quiero que usted entienda, la ley de Dios no cambia. La ley moral de Dios no cambia. ¿Sabe por qué? Porque la ley moral de Dios, su justicia, y por tanto esa ley es eterna. Jesús dijo que Él había venido a cumplir la ley. Jesús cumplió no solamente la ley moral, sino también la ley ceremonial, todos los requerimientos de la ley. ¿Ok? Pero la ley moral de Dios se mantiene vigente. No tenemos que cumplir la ley ceremonial, pero la ley moral de Dios es algo que todos los cristianos debíamos cumplir. ¿Sabe por qué? Porque es la manera en que vivimos en santidad. No es que vamos a ser salvos por cumplir la ley, porque ningún hombre es salvo por cumplir la ley. ¿Ok? Por eso Jesús tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario. ¿Bien? Voy a explicar ahora. Lo que los judíos estaban acusando a Pablo era de enseñar antinomianismo, de enseñar que mientras más mal hace una persona, más está glorificando a Dios. Mientras más infiel sea, más hace resaltar la fidelidad de Dios. Mientras más peca una persona, más se manifiesta la gracia de Dios, como dice Romanos 6.1. Porque el pecado, decían ellos, glorifica a Dios. ¿Ok? Ahora yo quiero que usted me preste mucha atención, porque esta enseñanza que está aquí tiene mucha relevancia para usted y para mí hoy. Y usted dirá, bueno, pero nosotros ni somos judíos, ni tenemos nada que ver con eso. Bueno, hoy existe dentro de la iglesia, y sobre todo en iglesias evangélicas, un movimiento llamado Gracia Libre. Gracia Libre. Y ellos enseñan una doctrina llamada el cristiano carnal. ¿Ok? Cristiano carnal. Que afirma que si una persona hizo una confesión de fe, es salva aunque viva en pecado. O sea, usted dice hoy, yo acepto a Cristo por la fe, y después se va y puede vivir como usted quiere, y usted es salvo. Incluso un incrédulo, un creyente incrédulo, imagínese usted. Ahora, lo que quiero que entienda es que esta enseñanza sí alienta la naturaleza pecaminosa y sí alienta el apetito pecaminoso de las personas, ¿verdad? Personas que creen que de esa manera pueden tener la bendición de estar en comunión con Dios y al mismo tiempo la bendición de vivir en el mundo, según ellos. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted no me crea a mí, lea su Biblia y usted va a ver que la Biblia nos advierte muy claramente las consecuencias de ese estilo de vida, de esa forma de pensar, ¿verdad? Como dice el doctor James Montgomery Boyce, usted ha escuchado este argumento también, se usa el nombre teológico de antinomianismo. Si somos salvos por la gracia mediante la fe, completamente al margen de cualquier obra de la ley, entonces, ¿qué importa si vivimos vidas justas o no? De hecho, no es bueno que pecamos, porque entonces a Dios se le da una gloria aún mayor como nuestro Salvador.
Ahora, la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿realmente esta era la enseñanza de Pablo? ¿Realmente esto es lo que enseñaba el Evangelio? ¿Es salva una persona por hacer una simple confesión de fe, sin un arrepentimiento genuino y un sometimiento al señorío de Cristo? ¿Es eso lo que enseña el Evangelio? Cuando aquellos que querían ser sus discípulos, Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? El punto que quiero que entienda es que no es una autosatisfacción. ¿Ve? Como digo, mi voluntad, lo que Gabriel quiere es vivir como Gabriel quiere. Gabriel quisiera vivir haciendo lo que él quisiera siempre. Pero eso no es lo que Dios espera de mí. ¿Verdad? Fíjense lo que dice, si alguno quiere venir después de mí, niégate a ti mismo. Renuncia a tu independencia. Renuncia a vivir como tú quieres. ¿Ok? Toma la cruz. Y recuerden, ¿qué significa la cruz? Muerte. O sea, significa estar dispuesto a dar nuestra vida por Cristo. Darle nuestra vida a Cristo y aún morir por el testimonio de Cristo. ¿Sabe? En el libro de los Hechos, la palabra con la cual se conocía, cuando dice Jesús, dice, en Hechos 1:8 empieza diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta donde, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Ahora, testigos de Cristo. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección y los discípulos eran testigos. ¿Sabe? El término testigo utilizado ahí viene del griego martireo, de donde viene nuestra palabra en español mártir. Una persona que muere por testificar de algo. O sea, está dispuesta a dar su vida. Esteban fue un mártir cristiano. O sea, el punto, amado hermano, que estoy haciendo es que un cristiano debe estar dispuesto a dar su vida a Dios, entregar su vida a Dios. Wow. Los domingos, yo no sé quién me está robando el tiempo. ¿Sabe? Jesús dejó muy claro que la vida espiritual, que la vida del cristiano comienza con un ¿qué? Un nuevo nacimiento. O sea, usted no puede empezar a existir si no nace. Hasta que nace no existía en el mundo, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento. Eso no significa que usted empiece a existir el día que nació. Usted empieza a existir el día que fue engendrado, ¿verdad? Pero la vida espiritual comienza con un nuevo nacimiento. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, este es el requisito indispensable para existir en el reino de Dios. O sea, tenemos que nacer de nuevo. Nadie será salvo sin experimentar el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Lea en su casa después el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Y lea Juan, capítulo 3, versos 1 al 8. O sea, el punto, amado hermano, es que los pecadores tenemos que ser regenerados. Y Pablo nos explica en Tito 3:5, dice que él, nos salvó, ¿por qué cosa? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no significa que Dios te llamó porque tú eras tan bueno que Dios dijo, wow, ¿sabes qué? Necesito ese porque ese me va a ayudar. ¿Ok? No hay ninguna... Nuestras mejores intenciones están manchadas por el pecado. Yo quiero que usted entienda eso. ¿Ok? Por eso la Escritura, ¿sabe? Cuando Jesús estaba hablando del pecado, no hablaba solamente del pecado a nivel externo. La ley hablaba del pecado a nivel externo. Haz esto y vivirás. O sea, honra a tu padre y a tu madre. No des falso testimonio. No hurtes. Haz esto y vivirás. ¿Ok? Pero Jesús fue más allá y dijo, ¿sabes qué? Cualquiera que mire a una mujer en su corazón para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. O sea, no solamente el pecado en acción, sino, ¿qué cosa? Más profundo. Jesús fue al corazón del ser humano. La razón por la que hacemos lo que hacemos. ¿Ok?
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Es una transformación radical y profunda que Dios obra en el corazón del pecador. Recuerda como dijo Ezequiel: yo quitaré su corazón de carne, de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu entre vosotros, y haré que anden en mi... ¿Recuerdan eso? O sea, en la regeneración, Dios nos otorga una nueva naturaleza. ¿Dónde está eso? Segundo los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. ¿Sabe? Ese es el tema central del Nuevo Testamento. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. ¿Ok? Estar en Cristo por la fe. Dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso, amado hermano? Que hay una nueva naturaleza en ti y en mí. Hemos sido regenerados. Dios habita por la fe en nosotros. Y somos libres. Pero no libres para vivir en pecado. Somos libres para obedecer a Dios. La gente piensa: yo soy libre para vivir como me dé la gana. Pero lo que quiere, cuando está pensando en eso, lo que está pensando es vivir en rebeldía, vivir en pecado. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Un pecador nunca podría cumplir la ley. Pero en la salvación, Dios viene a habitar por la fe en nosotros. Efesios 3:17. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado. Juan 8:34. Y nos hace libres para obedecer su santa ley. Es por eso, amado hermano, que un creyente genuino anhela la santidad, anhela la justicia. Jesús dijo en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué cosa? Porque ellos serán saciados. O sea, la justicia, amado hermano, es el estado o condición de conformarse a la perfecta ley de Dios en su carácter santo. Un cristiano ha sido libertado de la esclavitud del pecado y ahora es libre para obedecer a Dios, obedecer su ley. Ser cristiano no se trata de una simple profesión de fe. Ser cristiano implica un compromiso, significa obediencia, sujeción. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué cosa? Como les dije, el texto más aterrador en la Escritura para mí es aquel cuando el Señor dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre. Y yo les diré: apartado de mí, nunca os conocí. ¡Wow! Amado, debido a que Cristo habita por la fe en el creyente, el cristiano anhela obedecer y servir a Dios y conformarse a su voluntad, imitando el ejemplo de Cristo y siendo conformado en ese proceso a la imagen de Jesucristo. Un cristiano genuino se caracteriza por odiar cada día más el pecado y por amar cada día más la justicia y la santidad, sin la cual, dice Hebreos capítulo 12, verso 14, nadie verá al Señor. Aquellos que viven indulgentemente en el pecado y en desobediencia a la ley de Dios demuestran que no han nacido de nuevo y que no le pertenecen a Cristo. Si eres cristiano, odiarás el pecado, lo repudiarás, lucharás contra él y amarás la justicia y amarás a Dios y amarás a su palabra y buscarás cada día honrarlo en todo cuanto eres y en todo cuanto haces. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú nos enseñas la verdad. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a entender estas cosas, estos conceptos que van más allá de la simple capacidad humana, Señor. Revélalos a nuestra mente a través de tu palabra, Señor. Ilumínalos, Señor. Permite que nosotros podamos